Bienvenidos un día más en este tiempo de nuestro estudio de la palabra del Señor. Es necesario alimentarnos de la palabra del Señor y qué más con los estudios que hacemos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy vamos a hablar el libro de Hechos, el capítulo 4, así que si estás listo o tienes una Biblia a la mano, o si todavía no estás listo, bueno, abre. Son ya las 11:17 en nuestro horario aquí en Arequipa y queremos compartir con ustedes hoy acerca de lo que Dios tiene preparado para ti. No sé si has escuchado tú el nombre Raymond Cohn, el pastor Raymond Cohn. Ustedes dirán, ¿quién es ese pastor Raymond Cohn? Este pastor es un pastor en Malasia. Él conoció cuando era adolescente a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, lo hizo su Señor, y él de muy joven trató de componer canciones alabanza en su lenguaje original y aprendió la guitarra. Era una persona muy talentosa, pero también alguien que perseveraba y no se daba fácilmente a rendir, porque a veces aprender un instrumento musical toma tiempo. Él más adelante empezó a estudiar la Biblia. Hoy es un pastor, pero ¿por qué lo menciono? Hace 4 años, 15 hombres, donde él estaba predicando, lo agarraron, lo llevaron como prisionero. Y hasta el día de hoy se dice que lo tienen en un lugar escondido. Son 4 años. La persecución en Malasia es un hecho real en medio de estos días. Su familia no ha dejado de buscar, de preguntar, de indagar dónde lo tienen, porque él empezó a predicar el evangelio, y su único delito, entre comillas delito, fue que tuvo la misma fe que tú tienes, la misma fe que yo tengo. Hacer de Jesucristo su Señor como lo hiciste tú y como lo hice yo, hacer de Jesucristo su Salvador y proclamar esta verdad, fue uno de los motivos para que él hoy no esté con su familia. La persecución es un hecho en la ventana 1040 y vamos a ver en este capítulo cómo los primeros cristianos empiezan a sufrir la persecución. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias porque tú, Señor, tienes alimento espiritual para cada una de las personas que están escuchando. Usa mi vida, Señor, para compartir de tu palabra. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo. Hechos, capítulo 4. El tema general es Pedro y Juan enfrentan al Sanedrín. Me gustaría compartir en este estudio todo el capítulo hasta el versículo 31, pero de la primera parte vamos a hablar del 1 al 12, donde Pedro y Juan ante el concilio predican a los líderes judíos. La parte B, del 13 al 22, Pedro y Juan enfrentan la reacción del concilio ante los hechos realizados, ¿no? Y la parte C va a ser desde el 23 hasta el 31, donde Pedro y Juan se reúnen con los demás creyentes. Y a medida que yo voy pasando, van a salir los títulos de las subdivisiones de cada párrafo. Versículo 1 dice: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Ahora, mientras estaban hablando, ¿qué significa? Que esto es la continuidad de Hechos capítulo 3, por eso estamos estudiando así, ¿no? De forma consecuente. Capítulo 3 está ya grabado y lo pueden ver en el YouTube o en el Facebook. Lo que sucedió es que Pedro y Juan estaban yendo a las 3 de la tarde al templo, la hora de la oración, la hora que nuestro Señor también murió, entregó el Espíritu. Entonces encontraron a un cojo de nacimiento, una persona lisiada, de 40 años que no podía andar. En ese momento, Pedro y Juan lo miran a los ojos cuando este hombre que estaba ahí tirado en el suelo le pide plata, dame plata. Y Pedro y Juan les dicen: no tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo toman de la mano y este hombre recibe un milagro, la sanidad completa de su cuerpo.
frente a este, entre comillas, show, porque la gente se puso alrededor, el hombre empezó a gritar, imagínate, por 40 años estaba tirado ahí y empieza a gritar el alboroto que ocasionó estos líderes. Lo agarran a Pedro y a Juan, porque ellos básicamente eran los que en su mente, en su pensamiento habían provocado esto. Y ahí estaban, miren, qué interesante, porque Lucas menciona claramente los sacerdotes, este grupo de personas, los que oficiaban en el templo, el capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia del templo? Según Josefo, era un destacamento especial de levitas que estaban a cargo del sumo sacerdote, quien controlaba la policía del templo. En Perú tenemos una palabra para esto, se llama serenazgo. O sea, no eran policías, ¿no? Pero eran los que cuidaban pues la municipalidad, si podríamos decir, ¿no? El recinto, pero tampoco tenían armas, espadas como los romanos, son unas espadas pequeñitas. Y en hebreo se le denominaba los hombres de la casa de la montaña. Ahí estaba el capitán de la guardia y el otro grupo son los saduceos. Recuerden que los saduceos eran parte de lo que se llamaba el concilio o el Sanedrín. Ahora, ¿qué es el concilio, el Sanedrín? Dirá alguien por ahí. Esto surge después del cautiverio. Toman el modelo de donde Moisés llamó a 70 líderes que sirvan como jueces, y de ahí sacaron el Sanedrín, compuesto por los sacerdotes o el sumo sacerdote, los ancianos y los escribas. Estos tres grupos de personas componían el Sanedrín o el concilio, que son sinónimos, Sanedrín y concilio. 70 personas eran invitadas, llamadas, como un congreso, diríamos, ¿no? Como una cámara de diputados, algo así. Los llamaban para dialogar o debatir temas relacionados a la religión. Y entonces, 70 más uno, y ese uno era el sumo sacerdote. Y ahí estaban, ¿no? Estos miembros que Lucas lo distingue. El versículo 2 dice, estos líderes estaban sumamente molestos. ¿Por qué estaban molestos? Porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Y ahí es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, cuando ellos regresan a Jerusalén, recuerden que Nabucodonosor destruyó el primer templo y regresan a reconstruir el templo, la ciudad con Nehemías, Esdras, todos estos entran ahí. Empezaron a surgir los saduceos, los fariseos. Luego, en este tiempo habían herodianos, esenios, celotes, pero en este tiempo los saduceos, en el tiempo de Jesús, ellos ya habían llegado a la conclusión de que no hay resurrección de los muertos. Y entonces estaban enojados. ¿Por qué? Porque les escuchaban hablar acerca de la resurrección de los muertos por medio de Jesús. O sea, Pedro y Juan estaban predicando esto y entonces está yendo en contra de mi doctrina, de lo que yo pienso. Ahí están estos religiosos. Y ahora que sigue el versículo 3, dice, los arrestaron. Y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. ¿Por qué hicieron esto? Porque según el código, este código legal también que tenían del Sanedrín o el concilio, se decía que no debería de hacerse juicios de noche, porque esto ya viene desde el tiempo de Moisés. Y tenían que esperar hasta el día siguiente, que se despierte el alba o la mañana, pero recuerden que eso estaba dentro de la ley y ellos esperaron en este caso. ¿Por qué digo en este caso? Porque en el caso de Jesús, ¿recuerdan? Cuando lo llevaron del Getsemaní, lo enjuiciaron de noche. Por eso era uno de los juicios injustos, ¿no? Hay un tema que dice los 7 juicios injustos sobre Jesús, que también está grabado ahí en el YouTube. Entonces, en este caso dijeron, ya mejor mañana vemos. Tengo una pregunta. Hasta ahora ya los meten a la cárcel por predicar el nombre de Jesús, están sufriendo esta persecución, tienen que dormir toda la noche hasta esperar al día siguiente qué va a pasar con su juicio. Pregunto, ¿hay persecución para los cristianos en nuestros días? Mi respuesta es sí y no. Sí, en los países donde la religión musulmana se llama Estado Islámico,
Ellos tienen aún en su código que es traición a la patria dejar de ser musulmán. En los países comunistas, en los países budistas, en muchos otros países, lo que hoy se llamaría la ventana 1040, hay persecución, pena de cárcel y en algunos pena de muerte por ser cristianos. Sí hay, pero no hay en los países democráticos, ¿no? Casi en nuestros países de Latinoamérica o todo el continente americano, Europa, no hay. Pero sí hay un antagonismo difícil, terrible a veces cuando uno dice soy cristiano en el trabajo, pero no es persecución como lo hay en la ventana 1040. Ahora, si tú quieres saber un poco más de la persecución, yo te invito a que entres a la página www.puertas.puertasabiertas.com. Ahí hay muchas noticias respecto a cómo está yendo la iglesia y puedes tomar tu tiempo de orar e interceder por ellos o ver cómo se puede ayudar. Pero, ¿qué hace entonces? Esa es la forma de detener el avance del evangelio según Satanás, el enemigo de la iglesia. Pero en los países donde reina la democracia, yo creo que Satanás usa otras estrategias o un tipo de persecución o antagonismo o desánimo. ¿Saben cuál sería? La mundanidad. Hoy hay más cristianos sumergidos que les gusta el mundo, sumergidos en las cosas del mundo, los deseos del mundo. Hoy hay cristianos que están metidos en un orgullo egoísta porque no quieren cumplir la misión de Dios. Trabajan y todo el dinero ellos se llenan sus bolsillos y no comparten, no ayudan para la extensión del reino de los cielos, no ayudan al más necesitado. Hoy a veces hay una necesidad de ser aceptados y por eso muchas personas dejan de congregar, de asistir, de escuchar la palabra del Señor porque quieren ser alguien. Están luchando en ese estatus social. Satanás les brinda y les quiere distraer a muchos cristianos hoy. Si tú estás escuchando esta enseñanza, creo que no es tu caso. No lo es. Porque eres tú alguien que separa su tiempo todos los domingos a esta hora para escuchar la palabra del Señor. Y esto ahora nos toca poner en práctica. Pero tristemente hay muchas personas que se han dejado seducir por el enemigo. ¿Por qué? Porque el mártir puede impresionar a los incrédulos con su valor y fe. El cristiano comprometido es despreciado por el mundo, pero el cristiano sin compromiso es amado por el mundo. Que el Señor nos ayude a ser esos cristianos comprometidos. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 personas. Miren, o sea, habían 3,000. Ahora crecieron a 5,000. Está creciendo de forma apresurada el cristianismo. Esto es algo solamente por medio del Espíritu Santo. Versículos 5 al 7, Pedro y Juan ante el concilio. Al día siguiente, ya pasó el día, toda la noche en la cárcel o encerrados, el concilio integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa. Y miren, este grupo, gobernantes, ancianos, se reunió en Jerusalén. 6. El sumo sacerdote Anás estaba presente con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Ahora, Anás y Caifás. Anás, su nombre en griego es Hanás. Josefo lo llamaba Hananos, que significa Jonatán. Y el nombre parece provenir de ese hebreo que se llamaba misericordia o gracia. Muy interesante ese nombre porque yo tengo una imagen de Anás que debería ser misericordioso, lleno de gracia. Ahí vemos en esta imagen tratando a Jesús de lo peor. ¿Por qué menciona Anás y Caifás Lucas? Anás era el sumo sacerdote. Ahora, según la ley, el puesto de sumo sacerdote era algo que se heredaba y era permanente. Es decir, hasta el día que tú mueras, o que el sumo sacerdote muera, nadie podía ser sumo sacerdote. Una vez que moría, podía entrar
otra persona familiar de ellos, hijo del sumo sacerdote, porque esto viene desde la línea de Aarón. Pero en este momento, Caifás era el sumo sacerdote, no Anás. ¿Por qué? Porque la autoridad romana cambió a Caifás, porque Caifás era más flexible, era saduceo, y era más flexible para la corrupción, para lo que ellos necesitaban de forma política, y al final pusieron a Caifás de forma irregular, porque Anás seguía vivo. Pero esto era para el Estado romano, digamos, para el gobierno romano. Por eso es que Caifás se acerca en el tiempo de cuando están condenando a Jesucristo días atrás. Él es el que hace todos los trámites, molesta, está ahí con las autoridades romanas, pero para los judíos, Anás era el sumo sacerdote, era la autoridad. Por eso es uno de los tiempos donde habían dos sumos sacerdotes, irregularmente. Pero esto lo menciona Lucas, porque Lucas es un historiador. Versículo 7. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Esa pregunta clásica. Del 8 al 12, Pedro predica lleno del Espíritu Santo al concilio. 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. Y es interesante porque ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia continua. El texto dice: Pedro lleno del Espíritu Santo. Hermano, habían pasado días desde lo que pasó en el Pentecostés y ahora Pedro es lleno del Espíritu Santo. Hay personas que me preguntan: no, pero es una experiencia única. No, debe ser una experiencia continua, y lo vamos a ver también al final de estos versículos. Versículo 9. Pedro predica, dice: y nos interrogaron hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? 10. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Ahí va el querigma, ahí va la predicación completa. Ahí Pedro, el tímido Pedro, el que negó a Jesucristo, a su Señor, 3 veces y con lisuras, el que se escapó cuando lo atraparon, ahora ha sucedido una transformación, un cambio en este hombre. ¿Y qué es? La llenura del Espíritu Santo. Y sin temor les dice directamente a ellos: ese hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nazaret era usado de forma peyorativa y ahora es usado en forma para glorificar a Jesús, para darle realce de su nombre, el hombre. Y les dice claramente: ustedes lo crucificaron, pero ¿sabes qué? Dios lo levantó de los muertos. ¿Y qué dice el versículo 11? Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Salmos 118, 22 es el Salmos que usa. 12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Márcalo en tu Biblia, o si estás usando el YouVersion, a cualquier aplicación. Este es un versículo clave. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. Ojo, ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Porque hay personas que dicen: la iglesia salva. No, no hay ninguna iglesia que salva. Porque por ahí la iglesia católica dice: no, los hermanos retirados o son primos o los hermanos apartados. Y entonces ellos dicen: es que la iglesia católica es la que te va a salvar. No, iglesias no salvan. Ah, no, pero es María. No, no salva. Mira, la religión no salva. María no salva. Ser buena persona no salva. La política no salva, etcétera. Ningún otro nombre, ni Joseph Smith, ni Rebeca de la iglesia adventista del séptimo día. Nadie salva. No hay salvación en otro y en ningún otro nombre. No hay salvación. Esta es una frase enfática que tú tienes que recordarlo. En ningún otro hay salvación. No hay ningún otro nombre mediante el cual podamos ser salvos.
Cada uno de nosotros debemos de recordar esta verdad. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6 nos dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Quién? ¿María? No. Y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Porque, ¿sabes? Ya sea Buda o Mahoma o María o Joseph Smith o cualquier otra persona, no es el nombre en el cual tú vas a poder ser salvo, porque hay un solo hombre, hay un solo nombre, y es Jesucristo de Nazaret, Jesús, nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque Timoteo lo menciona, Pablo le escribe, le dice, Él dio su vida para comprarles la libertad. Buda no murió por sus seguidores, Mahoma no murió por sus seguidores, menos Joseph Smith y menos María murió por sus seguidores. El único que murió en tu lugar y en mi lugar, en una cruz de la forma más cruel y vil, fue Jesucristo, nuestro Señor. Él nos declaró justos por su muerte en la cruz. Él se puso en nuestro lugar. Él nos compró a precio de sangre. Él nos ha venido a ofrecer libertad del pecado. Él nos reconcilia con el Padre. Él por medio de Él somos adoptados como sus hijos. Y Él nos va a resucitar en el día final y nos va a dar un nuevo cuerpo y vamos a estar glorificados. Un cuerpo lleno de gloria como nuestro Señor para vivir por toda la eternidad. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. No hay religión, no hay María, no hay iglesia, no hay ninguno de estos elementos que van a llegar a darte la libertad y la salvación. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice eso. Y aún los judíos o los judaizantes, porque por ahí ha salido los judaizantes o los nuevos judaizantes o las raíces hebreas, y aún ellos tienen que escuchar lo que dice Romanos 3:20. ¿Y qué dice Romanos 3:20? Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Así que aquellos que quieren guardar el día sábado, el séptimo día, o que quieren cambiarse su nombre a hebreo, o que yo tengo raíces hebreas, recuerden, no vas a llegar a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley demanda. Porque te dicen, tienes que regresar a la ley, el cuarto mandamiento, deja de comer tu chanchito, tu chicharrón, deja de comer tu ceviche mixto, vuélvete vegetariano, porque eso dice la ley. Pero Romanos 3:20 dice que yo no voy a ser agradable ni ser justo delante de Dios por obedecer la ley. ¿Así de qué me sirve? De nada, porque solo Jesucristo te salva. Solo el nombre de Jesús es dado a los hombres para que todos podamos ser salvos en Él. Y Pedro lo dijo, ustedes judíos también necesitan, todo el Sanedrín, conocer a Jesús. Versículo 13 al 14, Pedro y Juan enfrentan la sorpresa del concilio. 13 de los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras, y también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Qué significaba hombres comunes sin ninguna preparación? En el término griego, ¿sabes qué significaba esto? Idiotés, que suele traducirse como laico o sin entrenamiento en un área determinada. O sea, ellos los consideran, estos son laicos. Idiotés suena un poco difícil, ¿no? De interpretar. Y dice, pero también los identificaban como hombres que habían estado con Jesús. Recuerden que son los discípulos los que pasaron 3 años. Obviamente no están diciendo que no sabían hablar, sino simplemente para ellos esta expresión era que no tenían educación rabínica formal según las costumbres y estándares de aquel tiempo, pero sí tenían, y ellos sí eran educados en 2 maneras importantes. Primero, conocían las Escrituras. Y 2, habían estado con Jesús. ¿Y cómo es eso que conocían las Escrituras? Porque según la ley o la forma cultural que ellos vivían, un judío, un varón, tenía que hasta los 12 años ya conocer el Pentateuco por lo menos de memoria. Iban a las escuelas, todos a aprender ¿qué? La ley. Y lo segundo es que habían estado con Jesús 3 años con Jesús, 3 años.
Porque por ahí hay personas que dicen, oh, tú no necesitas ir a un centro de estudio teológico. ¿Por qué? Solamente usa el BOA. ¿No han escuchado? BOA. ¿Por qué? Biblia, oración y ayuno. Eso es lo único que necesitas. Y preparación teológica no lo necesitas porque la letra mata. ¿Ah, sí? ¿La letra mata? Bueno, entonces Dios, ¿cómo es que usó a un Moisés? ¿Cómo es que usó Dios a un Pablo que tenían preparación? ¿Cómo usó a un Daniel? O sea, Dios usó personas, obviamente sí, personas que no, pero tiene que haber un balance en pasar tiempo con el Señor en la palabra. Obviamente no es un requisito, lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, los requisitos para ser pastores u obispos, pero en este siglo, en este momento donde vivimos, donde tenemos más carreras profesionales que hace 10 años o 20 años, el siervo de Dios, el que quiere ser pastor o ministro o maestro, debería pasar por un centro de instrucción teológica. Hay escuelas bíblicas, hay institutos bíblicos, hay seminarios bíblicos, o sea, lo que sea debería de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender doctrinas básicas. Es cierto, tú puedes leer la Biblia y está bien si quieres leer la Biblia y ahí aprender y es suficiente. Amén. Pero creo que es en el contexto donde tú vives. Y si es un contexto donde hoy estamos viviendo, posmoderno, con mucha ciencia, globalización, tecnología, también los siervos de Dios deberían seguir capacitándose y preparándose. Yo mismo sigo capacitándome y preparándome. ¿Por qué? Porque hay muchas otras exigencias. Si queremos ser eficientes, pues podemos seguir creciendo. Pero si hay alguien que dice, no, yo solo el BOA. ¿Qué es el BOA? Biblia, oración y ayuno. Amén. Porque eso no significa que yo no ayune, yo no ore, yo no lea la Biblia, porque es algo muy importante. Y debe haber este balance entre mi vida espiritual, mi relación con Dios y mi preparación teológica. Debería estar leyendo comentarios, diccionarios, comentarios o auxiliares bíblicos. Debería estar buscando información, porque no hay nada más bonito que tener un sermón bien preparado, estudiado, trabajado. Y animo a aquellas personas que desean servir al Señor. Recuerden, los discípulos cuando escuchan esta frase, porque algunos se respaldan en este versículo, ¿no? ¿Acaso los discípulos tenían preparación? Diferimos a lo que dicen estos líderes religiosos. ¿Por qué? Porque sí tenían preparación, sí conocían de niño la Escritura. Pedro, Juan, todos ellos conocían. Esa era su base. Y lo segundo es que pasaron 3 años el seminario con Jesús. El instituto bíblico de 3 años. ¿Y cómo es que pasaron? Lee los evangelios. Jesús decía un sermón y ellos se reunían y decían, Señor, explícanos a nosotros. Dinos, y Jesús los preparaba. Y además usaba el aprendizaje experimental. Jesús usó el aprendizaje experimental con ellos. O sea, los llevaba a las vivencias, los llevaba a las experiencias, reforzaba aquello que les daba de teoría. Es más, les enseñaba a predicar, los enviaba de 2 en 2, primero los 12, luego los 70. Es más, los llevaba a que esté con ellos día y noche. Y él predicaba, él modulaba la predicación. O sea, podríamos hablar mucho de eso. Diferimos cuando ellos dicen, estos líderes religiosos, que los miraban a Pedro y Juan como que no tenían preparación. Sí tenían preparación. Versículo 14. Sin embargo, dado que podía ver allí, de pie, entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera hacer. Ahí estaba, testimonio vivo. Del 15 al 18, Pedro y Juan esperan la decisión del concilio. Así que le ordenaron a Pedro y a Juan que saliera de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Ese concilio con una cara seria. 16. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaron unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. O sea, no lo podían negar porque ahí estaba el hombre. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Todos los días paraba en el templo, así como ven en la imagen. Y ahora está ahí. Hermanos, la corrupción de su corazón era clara. ¿Por qué? Reconocían que un milagro realmente había sucedido, pero se rehusaron someterse al Dios que hizo el milagro. 17. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. 19-20, Pedro y Juan responden a la amenaza de predicar a Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron,
¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Miren, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? 20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Hermanos, este es uno de los momentos que a mí más me llenan de alegría y de valentía. ¿Por qué? Porque los amenazan, dicen, no hables de Jesús. Tú puedes preguntar hoy aquellos testimonios de esas personas que han sido perseguidos, o que, están siendo perseguidos, que han sido encarcelados o que han sido martirizados. La gente le dice, deja de hablar de Jesús. Y Dios me dice, no puedo parar de hablar de lo que he oído y lo que he visto. He visto milagros suceder durante mi vida cristiana. He oído testimonios de personas cómo ha transformado la vida de su hogar, su familia, su persona. He visto muchos milagros suceder en estos días. Yo no puedo parar de hablar. No me pueden silenciar. El gobierno no nos puede silenciar. A pesar que el gobierno está tratando de silenciar con estas filosofías de decir que eres un retrógrada, que eres un misógino, que eres alguien que es homofóbico y un montón de cosas que nos están calificando. No podemos dejar de hablar de Jesucristo por lo que hemos vivido, por lo que hemos oído, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejar de hablar. Que esa sea tu actitud como hijo de Dios, como hija de Dios. Versículo 21 al 22, Pablo y Juan sean liberados con amenazas. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. O sea, ¿qué les importaba? El disturbio, la gente. Pues todos alababan a Dios. Y ahí está, el religioso le importa más el qué dirán que alabar y obedecer al Dios que hace milagros. Versículo 22, por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Una señal milagrosa que ocasionó, primero, que 2,000 personas más llegaran a creer en Jesús. Segundo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo otra vez. Tercero, Pedro pudo predicar de Jesús a los líderes judíos. Cuarto, examinadores hostiles confirmaron una sanación milagrosa. Quinto, los enemigos de Jesús fueron confundidos. Sexto, Pedro y Juan fueron más valientes que Jesús que nunca. Y séptimo, Dios fue glorificado porque el pueblo daba la gloria a Dios. Una señal milagrosa, como dice el texto, es suficiente. Yo oro y sigo pidiendo al Señor para que en tu vida tengas esas señales milagrosas, que en el ministerio sigamos viendo los milagros. Creo realmente en el verdadero Señor de los milagros, no en el ídolo que lo tienen que cargar, sino que el verdadero Señor de los milagros es tu Señor, es mi Señor y está vivo y no necesita que lo carguen. Al contrario, Él es el soberano Dios. Versículo 23 al 28. Pedro y Juan se encuentran con los demás creyentes y oran en comunidad. 23, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron todo lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. 24, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y miren cómo oraron. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. 25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, porque estaban tan enojadas las naciones. ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Ahí vamos a ver, miren, un momentito nos detenemos. La iglesia o la tesis católica, la iglesia católica, dice que las oraciones que deben hacer las personas es el Padre Nuestro. ¿Por qué?
Porque Jesús enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y se tiene que repetir un montón de veces. Y yo siempre les pregunto a los catecistas, o sea, ¿cuándo los discípulos repitieron u oraron el Padre Nuestro? ¿Era el Padre Nuestro el modelo de oración en el sentido modelo, como decir, cuáles son las partes de una carta? Me pon la fecha, a quién te diriges, el saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Ahora, una carta puede diferir, diferentes saludos, nombres, personas, sí, pero ese es el modelo. Jesús les enseñó el modelo y aquí vemos el modelo. Lo primero que hacen es dar la gloria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Oh Dios soberano, tú que estás aquí. Y empiezan a orar y a interceder por otros. Nunca en el libro de los Hechos se repite el Padre Nuestro. Así que piensen bien sobre ese punto. Y ahora el versículo 28 dice, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a su voluntad. Esta es la palabra que se usa, predestinación, o ya estaba predestinado. ¿Y según qué? Según el plan eterno de Dios. ¿Cómo es esto? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, pues todos ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Versículo 20, Dios lo eligió como el rescate por ustedes. Y miren lo que dice, lo he remarcado. Mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¿Eso qué significa? Que la muerte de nuestro Señor es el plan A, no es el plan B. Porque algunos piensan que es el plan B, ¿no? No sabía que Adán iba a pecar. Entonces, plan B, plan C. No, era el plan A, porque estaba predestinado, porque hay un plan eterno. Y estos líderes, aquello que hicieron simplemente es porque Dios ya tenía un plan. Entonces, algunos dirán, esto solo los libra de culpa, porque entonces simplemente hicieron de lo que estaba dentro del plan. No, no los libra de culpa, sino que Dios creó el hombre con ese libre albedrío, o sea, con la libertad de hacer el mal. ¿Y qué eligió el hombre? Hacer el mal. Y es responsable por hacer el mal. Y algunos dicen, pero ¿por qué no le quita esa libertad de hacer el mal? Al quitarle esa libertad de hacer el mal, Dios haría mal. ¿Por qué haría mal? Porque la libertad es algo precioso en el ser humano, porque tiene que ver con la capacidad de amar, con la capacidad de ser bondadoso, amable, compasivo. Esta es la libertad que yo tengo. Y quitarle la libertad de amar estaría mal. Romanos 8, 29 al 30. ¿De qué está hablando? Bueno, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. 30. Y después de haberlos elegido. ¿Y cuándo los eligió? Efesios 1 dice, antes de la fundación del mundo, Dios los llamó. O sea, a ti te llamó y a mí me llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Esa es la relación que tenemos hoy con nuestro Señor. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ahí está el plan. De antemano, elegidos según la presciencia de nuestro Señor. O sea, esto no tiene conflicto con la soberanía de Dios y con el libre albedrío de la humanidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la Biblia está escrita en pares dialécticos, en paradojas, y aquellos que se quieren inclinar con doctrinas que ya vienen desde la época de la Reforma, estos van a tener una discusión que se ha hecho ya de siglos, pero para mí simplemente es algo tan sencillo de entender que la Biblia ha sido escrita en el Oriente, en el Medio Oriente, con una filosofía de Oriente, de paradojas, de pares dialécticos, que en el Occidente, que se ocurre estas teologías, no lo tenían. Y esas del Occidente llegan a Latinoamérica y nosotros simplemente las recibimos, pero sin investigar y entender que la Biblia está llena de paradojas o de pares dialécticos. Porque mira, el que muere, vivirá. ¿Cómo es el que muere, vivirá? No entiendo. El que pierde todo, gana todo. Así como no puede perder y ganar. Esos son uno de los ejemplos que la Biblia habla. ¿Dios nos eligió? Sí.
¿Cuál es el propósito de que Dios nos eligió antes de la creación del mundo? O sea, antes que mi mamá y mi papá se conocieran, ¿Dios ya me eligió? Sí. ¿Y cuál es el propósito? Efesios 1:4, para que tú seas como Jesucristo, conforme a la imagen de Jesucristo, no para ser el favorito en el cielo. Y la libertad es que el ser humano reciba la oferta de la salvación y el ser humano decida aceptar la oferta de la salvación. Tengo la libertad. Claramente lo dice en la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Jesús dijo, sí, vengan mis ovejas, oyen mi voz, de mi mano nadie los puede quitar. O sea, entendamos en forma integral la Biblia y quitémonos a veces doctrinas que han venido por años, que a veces simplemente dividen la iglesia. Por eso cuando ellos me preguntan, ¿y qué crees tú, qué piensas tú sobre esto? Yo soy bíblico. Calvary Chapel es una iglesia bíblica, porque buscamos una teología bíblica. No una teología sistemática, porque la Biblia no ha sido escrita de forma sistemática. La Biblia ha sido revelada de forma especial para que nosotros podamos evaluar y estudiar este plan de antemano que Dios lo tenía. O sea, si tú estás escuchando esta enseñanza y te estás gozando de la palabra del Señor porque eres parte de su plan eterno. 29 al 30, Pedro y Juan oran pidiendo poder y valor para predicar. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre que tu santo siervo Jesús. 31, Pedro y Juan reciben respuestas a su oración. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo otra vez, hermanos, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Miren que esta llenura provocó la valiente proclamación del Evangelio, pero no se mencionan las lenguas, hermanos, ¿no? Y predicaban con valentía en el griego es eparresía, que significa diciéndolo todo. ¿Y esto cuál era? El querigma del Señor. Una vez más, la llenura del Espíritu Santo, esa experiencia fue continua. Voy a terminar con 4 conclusiones. Primero, hoy hay persecución de cristianos en los países de la ventana 1040, pero en nuestros países democráticos Satanás busca otra forma de minimizar o perseguir a la iglesia. Número 2, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua. Número 3, solo en Jesús hay salvación del ser humano. Y número 4, si eres hijo o hija de Dios en este momento, eres parte del plan eterno de Dios. Dale gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, agradecemos este tiempo porque somos parte de tu plan eterno. Nos has elegido en ti, nos has llamado y nos has puesto en una relación correcta contigo. Ya lo tenemos, la salvación, pero todavía falta esta parte de la gloria que tú nos has dado. El tiempo de la glorificación será el momento que nuestros cuerpos sean resucitados. Por eso la muerte para nosotros como hijos tuyos que estamos dentro de tu plan no es desesperanza, al contrario es parte del proceso de nuestra salvación. Gracias Señor porque una vez más ratificamos esa verdad, solo en ti hay salvación. Y gracias por salvarnos. Oro así en tu nombre Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia, y va a salir la forma en que puedes ayudarnos con la economía.